Entonces, Señor, nos ponemos en tus manos en esta hora y te agradecemos porque tu misericordia se renueva cada mañana y hoy tenemos la oportunidad de abrir la Biblia y en ella estudiar tu palabra, el mensaje que tú tienes para nosotros. Permíteme ser sencillo y claro al momento de exponerla, que seas tú manifestándote por tu glorioso Espíritu y que todos los que estamos aquí podamos recibir y aprender de parte tuya y aplicarlo a nuestra propia vida en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 19, versículo 30. Hoy vamos a estudiar el ejemplo de Jesús. La semana pasada estudiábamos el ejemplo de ¿quién se acuerdan? ¿Quién se acuerdan? De Saúl. ¿Y se acuerdan cómo se llamó nuestra reflexión? No te quedes a medias, ¿verdad? Porque decíamos, Saúl fue un hombre que Dios llamó, tuvo un propósito, le cambió el corazón, pero se quedó a medias y todo se perdió y todo se echó a perder. Bueno, hoy vamos a ver el ejemplo de Jesús y la reflexión de esta mañana se llama consumado es. Consumado es. Juan capítulo 19, versículo 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahora yo te quiero hacer una pregunta, porque estas palabras de Jesús nos llevan a una reflexión. ¿Tú a qué le das prioridad en tu vida? ¿A lo importante o a lo urgente? ¿Cuántos de ustedes le dan prioridad a lo urgente? A ver, levanten la mano. ¿Te ha pasado que termine el día y dices, hice muchas cosas pero no hice lo más importante? Y sientes que se te perdió el tiempo. ¿Te ha pasado? ¿O solo a mí me ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Porque a veces van surgiendo muchas cositas y resulta que nos pasamos el tiempo apagando fuegos, apagando cosas urgentes, pero no hicimos lo importante. Y hay investigaciones que muestran que muchas personas priorizan las tareas urgentes de lo que es verdaderamente importante. Por ejemplo, hay un estudio, ya ve que los norteamericanos son buenazos para hacer estudios, dice que se llama la ilusión de la urgencia, que concluye que las personas tienden a completar tareas urgentes antes que importantes, aun cuando sepan que las importantes tienen un mejor resultado. Según el otro estudio de Franklin Covey, donde participaron más de 400,000 personas, el 54% de los encuestados, 54%, más de la mitad, afirmaron que dedican una parte significativa de su tiempo a actividades urgentes, olvidándose de lo importante. Y otro reporte que se elaboró también con alrededor de 5 millones de encuestados, arroja que solamente alrededor del 20% de las tareas que la gente completa diariamente son importantes. Solo el 20%. El 80% son urgentes. A nivel de gestión de tiempo, se señala que solo el 14% de las personas dicen hacer lo que más importa cuando gestionan su tiempo. Es decir, esto nos habla que la gente de una manera u de otra dedica más tiempo a lo urgente que a lo importante. Y a veces vivimos engañados por lo urgente y no le dedicamos tiempo a lo importante. Por eso es tan importante ver el ejemplo de Jesús. Y qué bueno que podemos leer en el Evangelio que el Señor Jesús, previo a morir, su última palabra en la cruz, previo a morir, es consumado es. Con una convicción tal, porque esto nos deja ver que Jesús no dejó nada pendiente. Jesús hizo todo lo que tenía que hacer. No dejó nada inconcluso, no dejó tareas a medias, no dejó absolutamente nada al aire. Y muchas veces eso sucede con el ser humano, pero Jesús nos da ejemplo en todo, incluso de cómo debemos vivir. La palabra que utiliza el Evangelio de Juan en su original en el griego es
tetelestai, tetelestai. A ver, dígalo conmigo, tetelestai, tetelestai. Y esta palabra significa que es un cumplimiento completo, definitivo, total, es decir, que no se queda nada pendiente. Y eso significa que Jesús cumplió absolutamente en todas las áreas, cumplió con las palabras proféticas que estaban señalando acerca de Él. Hay más de 400 profecías en el Antiguo Testamento que señalan al Mesías y Jesús las cumplió todas y cada una de ellas. Es decir, no dejó nada pendiente. Si alguien tiene la duda, bueno, puedes ir checando en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y te vas a dar cuenta cómo Jesús cumplió todo. El año pasado llevamos un plan de lectura que sigue vigente en YouVersion. Tú lo puedes checar ahí si nunca lo has leído. Y tú puedes descargar el plan de lectura Jesús en la Biblia. Y vamos viendo Jesús en Génesis, Jesús en Éxodo, Jesús en Levítico, etcétera, etcétera, hasta llegar a Jesús en Malaquías. Desde que yo me conocí al Señor hace más de 40 años, siempre escuché que los predicadores decían, la Biblia es cristocéntrica, pero cuando tú le preguntas a cualquier cristiano, ¿y dónde aparece Jesús en el Antiguo Testamento? La mayor parte de los cristianos no saben ubicar. Bueno, te quiero decir, hay más de 400 profecías que hablan de Jesús como Mesías, de todo lo que tuvo que vivir, y todas las cumplió. Y cuando hicimos este plan de lectura el año pasado, nos propusimos mostrar a la gente, llevar la reflexión a encontrar a Jesús cada capítulo, cada lectura, cada día, que cuando tú lees la Biblia no la leas simplemente por cubrir tu hábito de decir ya leí la lectura de hoy, sino que lo leas intencionalmente. Y el año pasado nuestra intención era que descubrieras a Jesucristo libro por libro, capítulo por capítulo. Este año, quienes han seguido este plan de lectura, estamos viendo el Espíritu Santo en la Biblia, para descubrir al Espíritu Santo libro por libro, capítulo por capítulo. Y ese es el objetivo, que tú vayas cada día conociendo más y más a Dios. Pero volviendo a Jesús, resulta fundamental señalar que ese cumplimiento, por ejemplo, Isaías capítulo 53, versículos 10 al 12. Fíjense lo que dice aquí, Isaías 53 del 10 al 12. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y vaya que Jesús padeció en la cruz. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Wow. Y llevará las iniquidades de ellos. ¿Cuántos aquí fueron justificados por Jesús? Cuando reconocimos que tú y yo éramos inicuos, pecadores, etcétera, etcétera, y se lo dijimos, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que por mí mismo no me puedo justificar. ¿Qué hizo Jesús con nosotros? Quitó nuestros pecados, quitó nuestras iniquidades y nos justificó. Si tú fuiste lavado por la sangre preciosa de Jesús, dile al que tienes a tu lado, yo ya fui justificado. Díselo. Dile, si me muero me voy al cielo. Bueno, versículo 12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y eso nos lleva a considerar que cada una de las profecías de Jesús en el Antiguo Testamento estaban directamente relacionadas con el Mesías. Y cuando Jesús dice consumado es, significa todas y cada una de esas profecías se cumplieron. No hubo una sola que dijeran, esa no alcanzó a cumplirse. Todas. La vida de Jesús es el cumplimiento de todo lo que se señaló desde Génesis hasta Malaquías. Así que eso nos da a nosotros la certeza del Mesías. A veces el pueblo judío no entiende, no tiene la revelación, por eso es que oramos por ellos.
Porque dice, es que ¿cómo es posible que tú puedas matar al Mesías? Y ellos se preguntan, se cuestionan, ¿cómo puede morir Dios si el Mesías es Dios? Y yo les pregunto, bueno, suponte que no fuera Jesús el Mesías. Y el día que llegara el Mesías, de todos modos se tiene que cumplir esto. Y de todos modos tiene que morir. Y de todos modos lo tienen que crucificar. Y como vas a ver que sufre, entonces no vas a creer en él. Pero las profecías ahí están. Y en Jesús se cumplen todas. Ahora hay que analizar entre los eventos urgentes y los eventos importantes. Porque Jesús, también nos enseña la Biblia, tuvo que enfrentar muchas posibles distracciones durante su ministerio. Y continuamente a Jesús le surgían situaciones que tenían un carácter de urgente. Y que él, con toda sabiduría, no permitió que le desviaran la atención de lo que él tenía que hacer, de lo que era importante. Muchas veces la gente le reclamó y le dijo, Señor, si hubieras llegado tarde, Señor, apúrate. ¿Se acuerdan ustedes que en algún momento Jesús no llegó a tiempo, según la gente, y le reclamaron porque se le hizo tarde? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan algún pasaje de eso en el Evangelio? Sí, ¿verdad? ¿Te ha pasado a ti que estás orando y dices, Señor, se te hace tarde? ¿Te ha pasado? Bueno, quiero que pienses, eso para ti es una urgencia, pero el Señor no pone los ojos en la urgencia. El Señor pone los ojos ¿en dónde? En lo importante. Así que pregúntate, bueno, Señor, para mí esto es urgente, pero renuncio a mi voluntad para someterme a la tuya, y la voluntad de Dios va a estar enfocada en lo importante. Así es como Dios piensa, así es como Dios hace las cosas. Y como Dios nunca llega tarde, vemos que la muerte de Jesús ocurrió en el momento exacto, provisto por Dios. Él ya lo había dicho, no antes, no después. A Jesús lo quiso matar Herodes desde que era un bebé. Por eso nos relata el Evangelio que Herodes mandó matar a todos los bebés de 2 años para abajo que estaban en la zona de Belén y alrededores, porque él dijo, pues si es recién nacido, más vale a la segura y matemos a todos los bebés de 2 años para abajo. No era el tiempo de que muriera Jesús. Y lo quisieron matar en Nazaret, y Jesús escapó entre la multitud para que no lo despeñaran, porque no era el tiempo que muriera. Jesús no murió antes. Él dijo, ¿y acaso no creen que puedo orar y que Dios me mandaría legiones de ángeles para defenderme? Jesús pudo haber postergado su muerte y haber dicho, voy a vivir hasta que sea viejito aquí en la tierra. Jesús no murió después. Jesús murió en el momento exacto. Así que cuando vemos el consumado es, significa, Él cumplió las profecías, pero Él cumplió con los tiempos también. Él cumplió en todos los sentidos. Por lo tanto, es crucial para nosotros evaluar las prioridades, asegurándonos que se está haciendo lo importante en nuestra relación con Dios, en la voluntad de Dios para nuestras vidas, y no permitir que lo urgente nos desvíe de lo importante. Ahora, vamos a ver el kairos de la redención. Acuérdense que la palabra kairos significa, ¿quién se acuerda qué significa kairos? Tiempo de Dios, el tiempo perfecto, el tiempo oportuno. Bueno, el tiempo de Dios de la redención es el momento preciso. Y cuando Jesús dijo consumado es, de recibir el vinagre que le dieron, según como leímos ahorita en Juan 19:30, vamos a ver el Salmo 69:21 y vamos a hacer una pruebita de estas profecías que se hablaron de Jesús y cómo Él cumplió en el tiempo los detalles, las circunstancias, absolutamente todo. Salmo 69:21 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber. ¿Qué le dieron a beber? Vinagre. Así que hasta eso que relata el Evangelio, que cuando él clamó, tengo sed, le dieron vinagre. La hora novena, las 3 de la tarde. En Marcos 15:34 dice
que a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A la hora novena. La hora novena es las 3 de la tarde para nosotros. Recuerden que en aquel entonces se iban guiando por las sombras o la luz del sol, así que la hora novena era las 3 de la tarde, porque ellos comenzaban desde las 6 de la mañana a la salida del sol. ¿Qué dice Éxodo capítulo 12 versículo 6? Respecto de la Pascua, dice: y lo guardarás hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Exactamente, entre las 2 tardes es las 3 de la tarde. ¿Te das cuenta que Jesús cumplió con todo? Estos son pequeños detalles y solo lo estamos viendo incluso a la hora de su muerte. Jesús cumplió todo. Y la palabra tetelestai, de donde viene el consumado, ese es un término legal que significa deuda pagada, compromiso satisfecho, actividad completada. Jesús hizo todo. En Colosenses capítulo 2, versículo 14, Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había ¿contra quién? ¿Contra quién? Contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuántos pueden decirle: Señor, gracias porque tú anulaste esos decretos que había contra mí? Sí, habla de todos nosotros, todos los que hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Pero quiero que tú pienses, eso te beneficia a ti de manera personal, de manera individual, de manera directa. Y por eso tenemos que estar tan agradecidos: Señor, gracias, porque esa acta me era contraria. ¿Y qué significa que me era contraria? Que si yo no hubiera tenido a Cristo en mi corazón, el día que me muriera, pues me iba derechito al infierno. En la Biblia nos dice: no hay más que cielo o infierno. No hay purgatorio, no hay lugar intermedio. Y por muchas oraciones que hagas por una persona que no fue salva, no la vas a sacar de donde está. Pero Cristo Jesús lo hizo por nosotros y Él murió por nosotros. Así que esto en 3 dimensiones. Jesús cumplió proféticamente con cada una de las profecías que estaban señaladas respecto de Él. En segundo lugar, a nivel sacerdotal, porque acuérdate que los sacrificios los ofrecía el sumo sacerdote, ofreció el sacrificio definitivo. Acuérdate que en el tabernáculo primero y después en el templo el sacerdote ofrecía el cordero, confesaba los pecados personales o del pueblo entero sobre el cordero, lo degollaba, derramaba la sangre para que pudiera quitarse el pecado. Así que el Señor vino a hacer la obra por nosotros, y dice Hebreos capítulo 10 versículo 12, Hebreos capítulo 10 versículo 12: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que Jesús cumplió proféticamente, pero también Jesús cumplió sacerdotalmente, cumpliendo con el sacrificio en favor nuestro. Pero también de una manera real, porque Él declaró la victoria, declaró que el pecado había sido derrotado, la muerte fue derrotada, Satanás fue derrotado. Y ve ahí mismo en Colosenses capítulo 2 versículo 15, Colosenses 2:15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que me llama la atención todos aquellos que celebran la muerte. Celebran la muerte. ¿Qué pasó con la muerte en la cruz? Jesús la derrotó. Por eso es tan absurdo celebrar a quien está derrotado.
Hay gente que siempre le va a los perdedores y el mundo le va a la muerte porque la muerte perdió. Es absurdo. A ver, si estamos hablando de una copa deportiva, un evento deportivo, ¿a quién se celebra? ¿Al que llegó en primer lugar o al que llegó en último? El que llegó en primer lugar, ¿verdad? No al que llegó en último. La semana pasada que se jugó la Serie Mundial de Béisbol, mientras que en California había fiesta porque ganaron los Dodgers, en Toronto había duelo porque perdieron los Azulejos. La gente en Toronto no salió a celebrar, porque nadie celebra la derrota. Pero a veces la gente es tan absurda que va a celebrar lo que está derrotado. Ahora, ¿cuáles fueron los propósitos de la crucifixión? Primero, la limpieza y la purificación mediante la sangre y el agua. Cristo Jesús vino a purificarnos, a darnos la redención. Juan capítulo 19, versículo 34, fíjate lo que dice. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió, ¿qué salió de Jesús? Sangre y agua. ¿Por qué salió sangre y agua? Bueno, estaba profetizado. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Dice, esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues los limpiaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi corazón y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Agua para limpiarnos. ¿Qué salió de Jesús? Agua. Así que con su muerte, tú y yo fuimos limpiados. Esto es muy importante porque quiere decir que el pecado no solamente fue perdonado, nosotros fuimos limpiados. A ver, dile al que tienes a tu lado, yo ya fui limpiado. Yo ya fui limpiado. Ahora, ¿cómo lo interpreta el Espíritu Santo a través de Juan? Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos del 6 al 8. Ahora vamos a ver cómo lo interpreta aquí. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Así que Jesús vino a limpiarnos. De su costado salió agua y salió sangre. El agua representa esa pureza de Ezequiel, de la que habla, que nos perdona y quita la iniquidad de nosotros, y la sangre, que es la del sacrificio, la sangre que viene a redimirnos de todos nuestros pecados. Y representan los cielos abiertos. ¿Por qué? Porque recordemos que en el momento en que Jesús está en la cruz y muere, ocurre lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 51. Mateo 27, 51. Dice, en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Es decir, Dios rasgó el velo, fue desde arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Quiere decir eso? Se acaba el sistema sacrificial, se acaba el sistema religioso, en donde el hombre hace sus intentos por llegar a Dios a través de ofrecer muchos sacrificios, porque ahora fuimos nosotros propicios para llegar a la presencia de Dios por el sacrificio de Jesús. Y eso significa que ya no hay velo, ya no hay obstáculo. Ahora tú y yo, todos tenemos oportunidad de llegar directamente a la presencia de Dios en el nombre de Cristo Jesús, porque nuestros pecados han sido perdonados. Así que muchas veces la gente llega con nosotros
con mi esposa, con la hermana Oli, o con cualquiera del equipo pastoral, con un servidor, y nos dice, hermano, tú que estás más cerca de Dios. Mentira del diablo. Todos estamos igual de cerca de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor rasgó el velo. Ahora eso significa, todos podemos entrar a su presencia. Dile al que tienes a tu lado, tú también puedes entrar. Que no te engañe el diablo, que estás lejos. No, no es cierto. Todos estamos cerca. Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20. Hebreos 10, 19 y 20. Dice, hermanos, puesto que con toda libertad, fíjate lo que dice aquí, con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Al momento en que Jesús está en la cruz, el Señor rasga el velo para darnos acceso a la presencia de Dios. Quiere decir que cuando Jesús dice, consumado es, Él cumplió con todas sus responsabilidades. Perdonarnos, lavarnos, limpiarnos, que se abre el acceso para todos hacia el cielo. Y eso lo hizo Jesús, no lo hicimos nosotros. Por eso el velo no se abrió de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Por esa razón tú y yo ahora tenemos la libertad de entrar a su presencia. Así que Jesús, cuando dice consumado es, significa cumplió con todos y cada uno de los aspectos de sus profecías, pero también si lo viéramos desde la perspectiva de Jesús, su perspectiva como hijo de Dios, o su perspectiva como lo presenta Lucas como el hijo del hombre, Él tenía una responsabilidad. Y Jesús no se podía morir si no hubiera cumplido con todas y cada una de sus responsabilidades. Yo creo que eso lo entendemos como padres cuando tú le encargas algo a tus hijos y le dices, y no regresas hasta que no hayas terminado. ¿Se lo has dicho? ¿Y qué pasa cuando el hijo te dice, pues no pude? ¿Lo felicitas o te enojas? Te enojas, ¿verdad? Y lo regañas y lo reprendes. Bueno, Jesús iba a regresar con su padre y Jesús no iba a llegar diciendo, padre, fracasé, no pude. Jesús cumplió con todo. Por eso al momento de su muerte Él puede decir, consumado es. Ahora, esos eventos urgentes o importantes. Vamos a ver la agenda del Mesías, la agenda de Jesús aquí en la tierra. ¿Por qué? Pues porque Jesús, como cualquier otro ser humano, recuerda que Jesús se hizo hombre en espíritu, en alma y en cuerpo, se hizo un ser humano como cualquiera de nosotros. Pues Él también tenía, y no quiere decir con esto que haya traído una agenda de papel, no sé si la habrá traído o no la habrá traído, pero Él traía una agenda en su mente, en su corazón, de cosas que Él tenía que cumplir, que Él tenía que hacer. Y como a cualquiera de nosotros, a lo mejor tú dices, pues yo tengo mi lista de actividades del día, lo que hoy quiero hacer. Hay gente que es muy ordenada. Hay gente que cuando a mí me pide una cita y viene y se sienta para recibir la consejería, saca su papel y dice, hermano, aquí anoté todo lo que quiero platicar contigo para que no se me olvide. Perfecto, porque quiere decir, hay un orden, ¿sabe? No viene a platicar a ver cómo está el clima, quiere saber punto por punto y lo trae perfectamente escrito. Hay gente que dice, yo no tengo una agenda de cuaderno o electrónica, pero sí sé lo que tengo que hacer. Muy bien. Bueno, Jesús, yo no sé si Él tenía una agenda escrita, pero Él tenía responsabilidades que tenía que cumplir. Y también hubo situaciones que pusieron tensión en su ministerio, oportunidades urgentes que Él rechazó porque a Él le importaba hacer lo importante, valga la redundancia, esa era su prioridad, ese era su interés, esa era su meta, ese era su objetivo y Jesús no quería que nada lo desviara. Por ejemplo, Marcos capítulo 1, versículos 35 al 38. Marcos 1, del 35 al 38. Jesús tenía una prioridad.
dar a conocer el reino de los cielos, predicar, que la gente conociera quién es Él. Pero nos relata Marcos 1, 35 al 38, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y ahí, ¿qué hacía Jesús? Oraba. ¿Cuál era la prioridad personal de Jesús? Tener comunión con su Padre. Él está en la tierra, sabe que el Padre está en el cielo y Él quiere tener esa comunión. Por eso Él se levantaba temprano para orar. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Y qué ocurrió ahí? Y le buscó Simón y los que con él estaban. Fíjense, imagínense la escena. Jesús sube al monte y Jesús se posta y está orando. Y de repente llega Simón y lo molesta. ¿Y qué dice ahí en el versículo 37? Hallándole le dijeron, todos te buscan. Es urgente. La gente quiere que lo sanes. La gente quiere que lo sanes. Para quien está enfermo, uno piensa, mi enfermedad es una urgencia. Casi, casi Dios deja de hacer lo que tengas que hacer y atiéndeme. ¿Por qué? Y no quiero decir que sea un pensamiento egoísta, no, porque es una necesidad humana. Y yo creo que todos los seres humanos pensamos igual, Señor, yo no sé qué estés haciendo, pero por favor atiéndeme. Ahora imagínense esa multitud. Esa multitud llegó con los discípulos, los conocían, sabían que estaban cerca de Jesús y le dijeron, Simón, ¿dónde está el maestro? Ah, no sabemos dónde está. Bueno, vayan y búscanlo y díganle que muchos queremos que nos sane. Tenemos familiares enfermos, hijos enfermos, padres enfermos, hermanos enfermos, cónyuges enfermos. Díganle que venga y nos sane. Sigamos leyendo. Todos te buscan. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús no dijo, ah, sí, vamos a sanarlos. No. Vean lo que dice el versículo 38. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí. Y aclara, porque para esto, ¿qué? He venido. ¿Jesús tenía clara su prioridad? Sí. Yo vine a predicar el evangelio. Vine a predicar el reino. Y mientras predicaba, sanaba, sí. Pero imagínense que Jesús se hubiera distraído sanando a todos los enfermos, no hubiera cumplido con su propósito. Y él tenía dos propósitos. Personal, tengo que buscar a Dios, mi Padre, tener comunión con Él. Ministerial, tengo que ir a predicar el reino. La urgencia, hay un montón de enfermos que quieren que los vayas a sanar. ¿A qué le dio Jesús la prioridad? ¿A lo importante o a lo urgente? A lo importante. Ahora, ¿por qué Jesús hizo eso? Que a Jesús le interesa más la salvación que la sanidad. Hay mucha gente que se sana y ya que se sanó, ah, pues qué buena onda, gracias que oraron por mí, adiós, me olvido de Dios. Mucha gente dice, sí, a mí Dios me sanó, pero no es fiel con Dios, ni agradecido, ni le importa. Y Jesús lo sabe. En Lucas 4, 43 y 44, fíjense lo que dice aquí. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Así que aquí vemos, Jesús tenía dos prioridades. La personal, buscar a Dios, su Padre. La ministerial, predicar el evangelio. Segunda cosa que Jesús tuvo que esquivar, ser coronado como rey terrenal. Algo que nos queda claro a todos, Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Dile que tienes a tu lado, Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén, amén. Ahora te quiero preguntar algo. Si en esa lógica la gente lo quería coronar como rey, ¿por qué Jesús no se dejó coronar como rey? No era su tiempo.
ni era el tipo de coronación que Jesús esperaba. La gente lo quería coronar como un rey político y Jesús no venía a ser un rey político. Así que Juan, ahora vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 15. Fíjate lo que pasó, Juan 6, 15. Pero entendiendo Jesús, ¿qué cosa entendió Jesús? Que iban a venir para apoderarse de él ¿y qué? Hacerle rey. ¿Qué hizo él? Volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué fue a hacer Jesús al monte? A orar. No se fue de picnic, se fue a orar. Porque Jesús tenía prioridades y Jesús no quería perder el tiempo en politiquerías, como dicen ahora. Jesús no quería perder el tiempo en eso. Jesús sabía cuál era su prioridad, lo que él tenía que hacer. Ahora vamos a ver dos ejemplos muy específicos de ocasiones en que la gente pensó que Jesús había llegado tarde. Por ejemplo, la Biblia nos dice en Juan capítulo 11, versículos del 1 al 6, Juan 11, versículos del 1 al 6. Vamos a leer versículos del capítulo 11, pero no de corrido. Y dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Ahora, ¿usted se acuerda qué cosa eran Marta, María y Juan de Jesús? Amigos. Ahora, yo sé, teológicamente todos entendemos que Jesús dice, ustedes ya no son mis siervos, ustedes son mis amigos. Y eso es una posesión, un concepto muy lindo bíblicamente, y le agradecemos desde luego al Señor que diga, tú eres mi amigo. Pero yo quiero que ahora te ubiques terrenalmente en el mundo, aquí en la tierra. ¿Tú tienes amigos? ¿Cuántos aquí tienen amigos? Ahora imagínate una familia que se pudiera apreciar de ser amigos de Jesús. Cuates. Es decir, tengo su celular. Le puedo escribir personalmente y me responde. Que si le invito a comer a mi casa, él viene. Aunque sea muy conocido, aunque sea la persona más importante del universo. Si yo le digo, Jesús, ¿quieres venir a mi casa a comer unos tamalitos? Jesús viene y come conmigo y cena conmigo. Jesús, ¿quieres pasar una tarde conmigo? Y Jesús viene y pasa una tarde conmigo. Bueno, Marta, María y Lázaro eran ese tipo de amigos de Jesús. Esos amigos con los que puedes reunirte a celebrar una carne asada o te puedes poner a platicar de lo que sea. Y sabes que esa persona dejará actividades y que vendrá y se sentará contigo, invertirá tiempo contigo. Una amistad así es muy linda. Bueno, Jesús era esa clase de amigo de Juan, de Lázaro, de Marta y de María. Yo creo que pocos seres humanos en el planeta Tierra tuvieron el privilegio de ser esa clase de amigos de Jesús. Bueno, dice el versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. ¿Entendemos por qué entonces le dicen eso, el que amas? Pues Jesús entendía, pues era tan amigo. Digo, nunca lo hizo, pero imagínate, vámonos de vacaciones juntos. Esa clase de amistad. Así que eran tan amigos que ni siquiera le tienen que decir Lázaro, le dicen el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús, aquí viene lo importante de la enseñanza, dice, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para qué. Aquí viene la prioridad.
Jesús sabe, esta enfermedad, ¿qué propósito tiene? La gloria de Dios. Para Marta y María, ¿cuál era la perspectiva? Urge que venga. Urge que venga. En otras palabras, Jesús, deja lo que estás haciendo y ven para acá. Te necesitamos. Deja lo que sea. Te necesito aquí conmigo. Pero dice que Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y aclara en el versículo 5: y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Lo deja claro. No solamente la percepción que ellas tenían de decir el que amas, sino que después Juan lo aclara: y Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Cuando oyó pues Jesús que estaba enfermo, a ver, léanlo todos conmigo. Cuando oyó Jesús pues que estaba enfermo, ¿qué hizo? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ahora, pongámonos en el papel de los apóstoles. ¿Qué habrán pensado los apóstoles de Jesús? Qué mala onda, Señor. Te están diciendo que urge que tu amigo, el que amas, está enfermo y tú te quedas. ¿Qué habrán pensado Marta y María? El Señor no nos ama. No vino. ¿Qué habrá pensado Lázaro cuando está mentando en agonía? Yo pensé que me iba a venir a salvar. Los pensamientos catastróficos que comúnmente un cristiano suele tener, ¿verdad? El Señor se olvidó de mí, ya no me respondió, ya no me atendió, porque para nosotros lo más importante es lo urgente. Y Jesús no mira lo urgente. ¿Qué mira Dios? Lo importante. Y Jesús sabía: yo me tengo que glorificar con esta enfermedad. Dios se va a glorificar con esta enfermedad. Ni a Marta ni a María le interesaba que se glorificara Jesús. Lo que le interesaba era que se salvara Lázaro. La prioridad no era Jesús, la prioridad era Lázaro. ¿Y cuántas veces tú y yo decimos: no, que todo sea para la gloria de Dios? Y sí, Dios lo primero. Pero cuando estoy en medio de un problema, ¿qué me voy a importar que Dios sea lo primero? Lo primero soy yo. Y que Dios venga y resuelva mi problema. Porque yo estoy en una urgencia y necesito que Dios deje de hacer lo que sea para que me venga a bendecir a mí. Sí, pero Jesús no piensa así. Él piensa: vamos a darle primero el lugar a Dios y que Él sea glorificado, y después y atenderá a ti. Ahora vamos al versículo 17. Versículo 17 dice: vino pues Jesús y halló que hacía, ¿cuánto tiempo? 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Es decir, ¿cuántos días se tardó Jesús en llegar? No. A ver, cuando le avisaron a Jesús, el que amas está enfermo, ¿cuántos días decidió quedarse? Ahí todavía estaba vivo. Se murió, lo sepultaron. ¿Y cuántos días más pasaron? 4. O sea, por lo menos pasaron 6 días. Imagínense lo que habrán sentido María, Marta, pues ya se murió nuestro hermano y Jesús nunca llegó. ¿Cómo creen que se habrán sentido ellas? Frustradas, decepcionadas. ¿Y dónde quedó el amor? Todo lo que tú piensas cuando las cosas no suceden como tú quieras, seguramente Marta y María lo pensaron igual. ¿Por qué? Porque lo primero que hicieron tanto Marta como María cuando vieron a Jesús fue reclamarle: Señor, si hubieras venido, nuestro hermano no se hubiera muerto. Lo primero que le dijeron al verlo fue un reclamo. Así que voltea con el que tienes a tu lado y dile: no le reclames a Dios. Sí, porque hay gente muy grosera, ¿verdad?, que va con Dios y le reclama. Hay gente que todo el tiempo le está reclamando.
Algunos hasta dicen, reclámale las promesas. No, no, no tienes por qué reclamarle. Dios no es tu sirviente para que le andes reclamando nada, ¿no? Juan, ahora vamos al versículo 40. Versículo 40. Después del reclamo, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás, ¿qué cosa? La gloria de Dios. ¿Qué era lo importante? ¿La gloria de Dios o sanar a Lázaro? La gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ahora fíjate la elección que Jesús está dando, su comunión con el Padre, que el Padre siempre escucha y dice, y yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de ¿quién? De la multitud que está alrededor, para que crean. Ahora aquí viene lo importante. Si Lázaro hubiera sido sanado antes de morir, nadie se hubiera salvado. Pero dice aquí, para que crean que tú me has enviado. Jesús estaba poniendo la vista no solo en Lázaro, sino en la eternidad de ¿quién? De todos los que estaban alrededor. Jesús tenía la vista en la salvación eterna de una multitud, mientras que para Marta y María el problema se localizaba solo en su hermano. Entonces dice el versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. A Jesús le interesaba más la salvación de toda la gente que solo de Lázaro. De todos modos, tarde o temprano, en algún momento de la vida, Lázaro se volvió a morir y nos está esperando allá en el cielo para todos los que un día nos vamos a morir. Pues Lázaro ya quedó muerto también, no sabemos a qué edad, la Biblia no nos vuelve a decir nada de Lázaro, pero Lázaro resucitó, vivió hasta cierta edad y murió. Un segundo ejemplo, la hija de Jairo, una urgencia y la importancia para Jesús. Lucas capítulo 8, versículo 40. Lucas 8, 40. Ahora dice aquí, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, es decir, un hombre importante, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Fíjense las palabras, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Para Jairo, la situación de su hija, ¿qué era? Urgente. Señor, si no vienes, mi hija se va a morir. Y eso es entendible. ¿Cuántos aquí son papás? Papá y mamá. ¿De verdad que los hijos son nuestra prioridad? Entonces, si tú ves que un hijo se está muriendo, pues a ver qué haces. Pero tú vas a intentar conseguir que Jesús venga a tu casa y que Él la sane. Y dice que mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás. Fíjense, se le acercó por detrás. Esta mujer no lo podía ver frente a frente porque estaba teniendo un flujo de sangre. Entonces ella estaba impura según la ley ceremonial. Por lo tanto, no podía tocar físicamente a Jesús y con todo el miedo del mundo se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Ahora imagínense, Jesús va caminando, la multitud lo oprime y de repente Jesús se queda quieto. Dice, ¿quién me tocó? Piensa en Jairo. ¿Cómo se habrá sentido Jairo? Señor, ¿qué importa quién te tocó? Córrele, ven que mi hija se está muriendo.
Es urgente y tú preguntando quién te toca. ¿Tú crees que Jairo estaría feliz de la vida? No, yo creo que él estaba hasta enojado ya. Y luego seguimos leyendo que entonces, versículo 47, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. ¿Por qué estaba temblando? Porque tenía miedo. Miedo porque según la ley no podía haber hecho lo que hizo. Miedo porque según la ley ella estaba contaminando a toda la gente que la tocaba porque estaba padeciendo flujo de sangre. Flujo porque la podían haber apedreado. Miedo porque la gente podía habérsele echado encima. Entonces vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo. Y otra vez vemos, ahora a Jesús no le importa solo una niña, le importa la multitud. Y dice, delante de todo el pueblo, por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Cuál fue el impacto que esa sanidad tuvo sobre el pueblo? Que toda la gente pudo ver la gloria de Dios. ¿La sanidad de la niña era importante? Sí, pero esa sanidad solamente la iban a presenciar unos cuantos. En cambio, el milagro de la mujer, ¿quién le iba a ver? Todo el pueblo. Así que para Jesús lo importante era la multitud que iba a ser salvada. Versículo 49, estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Se imaginan a Jairo lo que habrá pasado? Te aseguro que hasta empezó a insultar en su mente a la pobre mujer esa. De hecho, esta vieja, ¿para qué se atravesó aquí? Podía haber buscado al Señor en otro momento. Porque para Jairo, ¿qué era lo importante? Su hija. Y le dicen, tu hija ya se murió. Yo creo que él por dentro estaba echando rayos y centellas contra la mujer. Yo no sé qué tanto habrá pensado. Pero dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Es decir, con Jesús entraron 5 personas solamente, no todo el pueblo, no toda la multitud. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tocándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les declaró que a nadie dijesen lo que había sucedido. Es decir, fue un milagro en secreto. Mientras que el milagro de la mujer, ¿cómo fue? En público. Y para Jesús, ¿qué era importante? Él dijo, yo he venido para que la gente sea salva. Y Jesús le dio prioridad a la salvación de la gente. Y en el ministerio de Jesús hubo decisiones estratégicas. Por ejemplo, cuando Jesús fue tentado en el desierto, Mateo capítulo 4, versículos 1 en adelante, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Primero, decisión estratégica, el ayuno. ¿Para qué ayunó Jesús? Para que el Espíritu de Dios se moviera en él y a través de él. Segundo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Urgente, tienes hambre, rompe tu ayuno. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Ese pináculo sigue existiendo el día de hoy. Cuando tú vas a Jerusalén y subes a la explanada del templo, lo ves en la esquina
y sigues viendo el pináculo original, ese mismo donde Jesús se paró y el diablo le dijo lo siguiente: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Urgente, hazte famoso rápido. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús le dio la prioridad a la obediencia a la palabra. Y finalmente, en el versículo 8 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. ¿Qué le ofreció? Riquezas, poder, tal vez poder político. Jesús dijo: no, ese no es mi objetivo. Satanás ofrece soluciones rápidas, porque Satanás te va a tratar de desviar a lo urgente, y Jesucristo siempre pondrá su vista en lo importante. Y finalmente, el último ejemplo que quiero ver contigo: la unción en Betania. Juan 12, versículo 1 en adelante dice: 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, el que había estado muerto y a quien Jesús había resucitado de los muertos. Ahí le ofrecieron una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él a la mesa. Entonces María tomó unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que era muy caro, y con él ungió los pies de Jesús, y con sus cabellos los enjugó, y la casa se llenó con el olor del perfume. Y dijo Judas Iscariote, hijo de Simón, que era uno de los discípulos y el que más tarde lo entregaría: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 días de sueldo y ese dinero se les dio a los pobres? Pero no dijo esto porque se preocupara de los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo: déjala tranquila, que ha guardado esto para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Jesús validó, a ver, ¿qué es más importante, la adoración o la ayuda social? La adoración. Porque la ayuda social es necesaria, sí, pero la adoración me conecta con Dios. Y Jesús dijo: es más importante que me adore. Miren, pobres siempre va a haber. Oportunidad de ayudar a los pobres siempre van a tener. Oportunidades de adorarme a mí no siempre las van a tener. Así que la pregunta con la que quiero terminar: ¿atiendes lo importante o atiendes lo urgente? Aún a veces en tu trabajo te hablan del negocio, te hablan tu jefe fuera de horario, te hablan tus compañeros, hubo un problema. Siempre va a haber urgencias. Importante es tu tiempo con Dios, importante es tu tiempo con tu cónyuge, importante es tiempo con tu familia. Urgente, la exigencia de estar conectado al celular y estar respondiendo mensajes. Importante, estar en la presencia de Dios, meditar su palabra, escucharlo a Él, conocerlo a Él. Dios es puntual, Dios nunca llega tarde. El Cronos es mi reloj, el Cronos es mi agenda, el Cronos es lo que yo quiero hacer. El Cronos es alterado por las cosas urgentes. El Kairos nos marca que Dios tiene un tiempo preciso para cada cosa. Jesús esperó para ir y resucitar a Lázaro. Es más, Jesús nació en el momento adecuado. No nació antes, no nació después. Dice Gálatas 4:4 que cuando se cumplió el tiempo señalado, el Kairos de Dios, Dios envió a su Hijo.
que nació de una mujer y sujeto a la ley. Jesús llegó a tiempo, Jesús no llegó antes, Jesús no llegó después. Desde nuestra perspectiva humana a veces nos preguntamos, hermano, ¿pero por qué Jesús tenía que morir en la cruz? ¿Por qué no se bajó de la cruz? ¿Por qué no hizo un milagro para que todos lo vieran? Mateo 27:40, fíjate lo que dice. La gente le gritaba, pero mírate ahora, dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Pero Jesús estaba esperando que se cumpliera lo importante, el propósito divino, el propósito eterno. Y Romanos 5:6 lo explica cuando dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino. ¿En qué momento vino? En el momento preciso. Y murió por nosotros. En el Gólgota se cumplió, consumado es. Hay una paradoja cristiana. A veces pensamos que Dios está tardando. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa. Dile al que tienes a tu lado: el Señor no retarda su promesa. Y dice: según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús no se está tardando. Jesús está teniendo ¿qué? Misericordia. Cada vez que hagas algo o tengas el dilema, cuestiónate: ¿esto contribuye a mi herencia eterna, a la eternidad, al propósito de Dios conmigo? Bloquea espacios en tu tiempo, en tu agenda. Dedícale tiempo a Dios. Jesús mismo le dijo a sus discípulos: vengan conmigo, vamos a un lugar apartado, descansen un poco. Aprende a soltar lo urgente y dedícate a lo importante. Aún los discípulos, me gusta mucho que cuando nombraron los primeros diáconos en Hechos capítulo 6, fíjate, en el versículo 3, Hechos 6, 3 y 4, llegan a una conclusión. Dice: hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de ese trabajo. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Al final los discípulos entendieron. Cosas urgentes hay muchas, hay que delegárselas a alguien más. Pero lo importante, quédate con ello. Así que a lo mejor tú eres de las personas que a veces tienen una lucha diaria y dices: hermano, pues sí, la verdad es que a veces me dedico tanto a tantas cosas que descuido lo importante. Y a veces lo más importante que hemos descuidado es la propia comunión con Dios. Cierra tus ojos. Si tú eres una persona que dices: la verdad es que me propongo orar, me propongo leer la Biblia, me propongo ayunar, me propongo estar en comunión con Dios, pero de repente van saliendo tantas y tantas y tantas cosas que termino mi día frustrado, haciendo muchas cosas urgentes, y me doy cuenta que no le dediqué nada a lo importante. Si a ti te ha pasado esto o te está pasando ahorita, ponte de pie, déjame orar por ti, para que tú puedas ser una persona que aprenda a soltar lo urgente y te puedas dedicar a lo importante. Y levanta tus manos al cielo y dile: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi tiempo, aquí está mi agenda. Quiero seguir el ejemplo de Jesús. Gracias a la obra de Jesús yo soy perdonado, redimido, salvado.
Pero yo quiero seguir el mismo ejemplo de Jesús y dedicarte a ti lo importante. Y a lo largo de mi vida, en mi trabajo, en mis actividades diarias, en mi propia familia, quiero aprender a dedicarte a ti lo importante, a darle la prioridad a mi matrimonio, a mis hijos, a mi familia, y no distraerme con lo que aparentemente es urgente. Señor, dame sabiduría como los discípulos que aprendieron a delegar las tareas que no eran importantes para yo concentrarme en lo que realmente necesito hacer. Y dile, dame sabiduría, dame inteligencia, dame discernimiento para que igual que Jesús en mi vida diaria aprenda yo a distinguir entre lo que es importante y lo que es urgente. Y cuando tú me llames a cuenta, Señor, yo te pueda decir, igual que Jesús, consumado es. En el nombre de Jesús, amén. Toma tu lugar. Y no quiero irme de este lugar sin primero invitar a aquellos que tal vez nunca antes han invitado a Jesús a su corazón, que nunca han dejado que Jesús los limpie con el agua y la sangre, que nunca le han dicho, Señor Jesús, soy un pecador, necesito tu perdón y necesito tu redención. La mayor parte de los que estamos aquí un día lo hicimos, pero si tú nunca lo has hecho, ven, ponte de pie y ven aquí al frente y dile, Señor Jesús, yo quiero hacerte a ti Señor de mi vida. ¿Habrá alguna persona esta tarde que diga, yo quiero que Jesucristo sea el Señor de mi vida? Si tú eres esta persona, ven, antes de irnos, quiero dar esa oportunidad. Sí hay, mira, gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre? Anayeli, Dios te bendiga, Anayeli. Gracias a Dios. Si hubiera alguien más que quiera venir con Anayeli, mira, también aquí está esta señorita. ¿Cuál es tu nombre? Jessica, Dios te bendiga, Jessica. Vengan, por favor. Sus nombres son Pamela, Dios te bendiga. Cristian, Dios te bendiga. Ulises, Dios te bendiga. Ibar, Dios te bendiga. Qué hermoso es cuando alguien decide completar la obra de Jesús. Él ya lo hizo en la cruz, Él ya dijo consumado es. Ahora la completamos nosotros al decir, yo recibo el sacrificio de Jesús sobre mi propia vida, para que Él me limpie, para que Él me lave, para que Él me perdone, para que Él borre todas mis iniquidades, todos mis pecados, y para que el día que el Señor me llame a cuentas, yo le pueda decir, yo no hice nada para salvarme, pero Jesucristo lo hizo, y Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Eso será lo que nos dará la eternidad con Él. Pues felicidades a todos ustedes. Y aquí hay otra pareja. Sus nombres son Mertín, Ivonne. Mertín e Ivonne. Gracias a Dios, Dios les bendiga. Pues bien, desde Anayeli hasta Ivonne, vamos a comenzar orando. Si alguien más decide bajar, será bienvenido. Cada uno de ustedes que está tomando hoy esta decisión, véngase más para acá, por favor, para no estar yo enfrente de la bocina y no genere ahí ruido. Cada uno de ustedes tiene que considerar, Cristo en Jesús murió en la cruz por amor a cada uno. Cuando leemos la Biblia y pensamos que el nosotros soy yo, cuando pensamos cuando habla de los pecadores me habla a mí, cuando habla del perdón me habla de que yo soy esa persona perdonada, y cada uno de nosotros podemos decirle, Señor Jesús, recibo tu perdón. En ese momento cambia nuestra eternidad. Y esta es la decisión más importante de nuestra vida, más importante incluso de la carrera que estudiamos o con quién nos casamos o cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque esta decisión cambia el destino eterno. Y si íbamos camino al infierno, a partir de hoy vamos camino al cielo para estar con Él. Ahora, de aquí en adelante ustedes lo van a conocer su amor, van a aprender a relacionarse con Él, a platicar con Él, a escucharlo. Y será una aventura. Pero hoy están tomando la decisión de invitarlo a su corazón. Así que dice la Biblia que con el corazón
lo creemos, pero con la boca lo confesamos. Yo les voy a invitar a que hagan una oración en voz audible. Orar es platicar con Dios, no tiene ningún secreto. Cierren sus ojos para que se olviden de toda la gente y pueden repetir las palabras que yo les voy a guiar como modelo, pero usen sus palabras propias en voz audible y díganle: Señor Jesús, yo quiero darte gracias porque tú tomaste mi lugar y decidiste morir en la cruz del Calvario por amor a mí, para perdonarme, para sanarme, para limpiarme, para quitar todo el pecado y toda la iniquidad que había en mí. Lo creo y lo recibo. Y te abro la puerta de mi corazón para que tú entres a vivir dentro de mí y me recibas como tu hijo. Así como en esta hora yo te recibo a ti como mi Padre, como mi Señor, mi Dios y mi Salvador, único y suficiente. Gracias, Señor Jesús, por amarme más de lo que yo te podía amar. A partir de hoy quiero aprender a conocerte, a amarte y a relacionarme contigo. Amén. Oramos por ellos. Señor, bendice a cada una de estas personas que hoy tomaron esta decisión, la más importante. Yo te pido que tú les tengas en el hueco de tu mano, que no permitas que ninguno de ellos se pierda ni se vuelva atrás, sino que todos puedan perseverar para vida eterna. A nosotros como iglesia, que podamos ayudarles, discipularles, animarles, enseñarles, instruirles, y que ellos un día te puedan servir y puedan ser instrumentos tuyos para salvación de otros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Quieren dar media vuelta? Hay una persona que quiere saludarlos a nombre del Centro Cristiano. Y yo los dejo con Rodolfo y con Pepe. Muchas gracias, Pastor Gilberto. Que están los boletos.